Imagina esto. Un hombre con traje oscuro entra a una sala donde todos sonríen. Pero en los pasillos ya se está decidiendo quién vivirá y quién morirá en Colombia. Y lo más inquietante es que ese hombre no llega con un fusil, ni con una bomba, ni con un grito. Llega con planos, números y una idea peligrosa, que el Estado puede volver a mandar. Ese hombre se llama Virgilio Barco Vargas. Y antes de que su nombre quedara pegado a los años más tensos del país, fue un niño que aprendió demasiado pronto que el poder no siempre se ve, pero siempre se siente. Virgilio nace el 17 de septiembre de 1921 en Cúcuta, una ciudad de frontera donde el comercio y la política se mezclan como el polvo con el viento. La frontera enseña una lección brutal. Todo puede cruzar, incluso los problemas. En su casa, la conversación no era un adorno, era una herramienta. Su padre, Julio Barco, y su madre, Julia Vargas, le transmiten disciplina y una idea fija. Estudiar no es un lujo, es un salvavidas. En un país donde la violencia puede estallar por una palabra, la educación se vuelve una forma de defensa. Pero no es una infancia de burbuja. Colombia está entrando en décadas donde la política se vive como religión y se pelea como guerra. El joven Virgilio crece viendo cómo los partidos no solo compiten, se odian. Y en ese ambiente, él desarrolla una cualidad rara. La paciencia. No la paciencia pasiva del que espera, sino la del que observa, calcula y se prepara. Mientras otros se enamoran del discurso, él se enamora del método. Muy pronto entiende que si quiere cambiar algo, debe aprender a construirlo. Por eso su camino no empieza en una plaza pública, sino en las aulas. Se forma como ingeniero civil, primero en Colombia y luego en Estados Unidos, en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Para un joven colombiano de esa época, llegar allí no es solo un logro académico, es un choque cultural. En Cambridge, Massachusetts, el mundo parece funcionar con reglas claras. Si algo falla, se mide. Si algo no sirve, se rediseña. Barco absorbe esa lógica como si fuera oxígeno. Y cuando mira hacia su país desde lejos, lo que ve no es solo pobreza o desigualdad. Ve un Estado sin herramientas, una administración que improvisa, una política que promete sin calcular, regresa con una obsesión: aplicar ingeniería a la vida pública. Suena frío, casi inhumano, pero en Colombia esa frialdad puede ser compasión, porque cuando el Estado no planifica, los que pagan son siempre los mismos. Los barrios sin agua, los campesinos sin caminos, los niños sin escuela. Barco quiere que el gobierno deje de ser un espectáculo y se convierta en una máquina que funcione. Entra a la política liberal con una mezcla extraña de ambición y prudencia. No es el típico caudillo que se impone a gritos. Su estilo es otro. Habla con calma, escucha demasiado, toma notas. Algunos lo subestiman por eso. Error. En Colombia, a veces el hombre más peligroso no es el que levanta la voz, sino el que sabe esperar el momento exacto. Su primer gran escenario es el Congreso. Llega como representante a la Cámara, y allí empieza a entender el verdadero mapa del poder. No está solo en las leyes, sino en los acuerdos, en las lealtades, en las heridas antiguas. En los pasillos se negocia con sonrisas, pero también con amenazas veladas. Barco aprende a moverse sin perder el control. Y sobre todo, aprende algo que lo marcará para siempre. En Colombia, gobernar no es administrar, es sobrevivir. El país se va tensando. La violencia partidista deja cicatrices profundas. Las noticias traen nombres de pueblos donde la noche se vuelve trampa. Y en medio de ese clima, Barco empieza a destacar por su capacidad técnica. No es un poeta del micrófono, es un arquitecto de soluciones. Eso lo lleva a cargos ejecutivos donde el papel se convierte en obra. Y la promesa en cemento, cuando asume responsabilidades en el gobierno, su mirada se fija en lo que casi nadie quiere mirar: la ciudad. Bogotá crece como un animal sin correa. Miles llegan buscando trabajo y encuentran barro. Barrios enteros aparecen sin servicios, sin calles, sin luz. La capital se expande, pero el Estado no la alcanza. Para Barco, eso no es solo un problema urbano, es una bomba social con mecha lenta. Y entonces llega uno de los giros que definen su vida: la alcaldía de Bogotá. En esa época, ser alcalde no es un trampolín glamoroso, es meterse en un pantano. La ciudad es un monstruo de necesidades. Pero Barco no se asusta. Al contrario, parece más cómodo cuando el problema es enorme, porque ahí su método tiene sentido. Empieza a impulsar obras, a ordenar, a planificar. No todo sale perfecto, y la resistencia aparece rápido.
porque cada obra toca intereses, cada decisión molesta a alguien, cada intento de ordenar el caos despierta a quienes viven del desorden. En Bogotá, descubre el conflicto que lo perseguirá siempre. La pelea entre el Estado que quiere mandar y los poderes que no quieren obedecer. No es una pelea abstracta. Tiene nombres, rostros, oficinas, contratos, redes, y también tiene un enemigo invisible, la costumbre. La costumbre de que nada cambie, de que todo se arregle a la colombiana, de que el ciudadano se resigne. Barco se enfrenta a eso con una terquedad silenciosa. Su gestión lo proyecta. En el Partido Liberal lo ven como un hombre serio, confiable, con capacidad de ejecución. Pero esa misma seriedad le gana enemigos. En política, la eficiencia puede ser una provocación. Y Barco, sin buscarlo, provoca porque cuando alguien demuestra que sí se puede hacer, deja en evidencia a los que no hicieron. El siguiente salto lo mete en un tablero más grande. La diplomacia. Es nombrado embajador de Colombia en el Reino Unido. Londres no es solo una ciudad, es una escuela de poder. Allí Barco observa cómo se mueve un Estado antiguo, cómo se negocia sin gritar, cómo se protege la institucionalidad como si fuera un tesoro, pero también ve el otro lado, la frialdad con la que las potencias miran a países como Colombia, como si fueran notas al pie de página. Esa experiencia le deja una certeza. Si Colombia quiere respeto, tiene que construirse por dentro. No basta con pedir ayuda, hay que demostrar capacidad. Regresa con más mundo en la cabeza y más Colombia en el corazón. Y el país que encuentra no es más tranquilo. Al contrario, las tensiones se multiplican. La violencia ya no es solo partidista. Empiezan a aparecer nuevas formas de criminalidad, nuevas economías ilegales, nuevas lealtades armadas. El Estado parece grande en el papel, pero en muchas regiones es apenas un rumor. Barco vuelve a ocupar cargos clave. Se mueve entre ministerios, decisiones económicas, planes de infraestructura. Su nombre se asocia con la idea de desarrollo, pero él sabe que el desarrollo no es una palabra bonita. Es una carrera contra el tiempo, porque cuando el Estado llega tarde, otros llegan primero, y esos otros no construyen escuelas, construyen miedo. En el Partido Liberal, la competencia interna es feroz, no es una pelea de ideas puras. Es una lucha por el control, por la candidatura, por el futuro. Barco no es el favorito natural de las multitudes, pero sí de quienes entienden que el país se está acercando a un borde peligroso. Su perfil técnico, su experiencia internacional, su capacidad de gestión lo convierten en una opción que, poco a poco, deja de ser alternativa y empieza a ser necesidad. Y aquí aparece el primer gran reloj en su historia. El tiempo político. En Colombia, las oportunidades no esperan. Si no tomas el espacio, otro lo toma. Si no construyes alianzas, te aíslan. Barco entiende que su momento no será eterno. Tiene que moverse con precisión, porque el país se está llenando de fuerzas que no creen en la democracia. Y cada año que pasa, esas fuerzas se vuelven más ricas, más armadas, más atrevidas. Mientras tanto, su vida personal se mantiene con una discreción casi obstinada. No es un hombre de escándalos públicos. Su imagen es la del funcionario serio, del administrador que no se vende como espectáculo. Pero esa misma discreción lo hace, para algunos, un misterio. ¿Qué quiere realmente Virgilio Barco? ¿Es un tecnócrata que sueña con carreteras? ¿O un político que entiende que las carreteras son solo el principio de algo más grande? ¿Recuperar el control del país? La respuesta empieza a insinuarse en su forma de hablar del Estado. Barco no habla de gobernar como quien reparte favores. Habla de gobernar como quien levanta una estructura antes de que se derrumbe. Y en Colombia, a mediados del siglo XX, la estructura cruje por todas partes. Su ascenso no es una línea recta, es una escalera con peldaños resbalosos. Cada cargo le deja una lección. Cada negociación le muestra una cara nueva del poder. Aprende que la corrupción no siempre se presenta como delito. A veces se presenta como costumbre. Aprende que la violencia no siempre llega con uniforme. A veces llega con traje. Aprende que el Estado puede ser fuerte en Bogotá y débil en el campo, y que esa desigualdad es una invitación abierta para que otros manden. Y así, sin discursos incendiarios, sin promesas imposibles, Virgilio Barco se va acercando al centro del escenario, no como un héroe de película, sino como un hombre que sabe que lo que viene no será una campaña, será una prueba. Porque Colombia está entrando en una época donde la política ya no se decide solo en urnas, sino en amenazas, en dinero sucio, en territorios disputados. Barco lo intuye. Y por primera vez, su calma parece tener una sombra, como si supiera que el país le está poniendo una condición silenciosa.
Si quieres llegar más alto, tendrás que enfrentarte a fuerzas que no perdonan. Y el tiempo, ese enemigo invisible, ya empezó a contar. Dicen que la presidencia es el cargo más alto. Mentira. En Colombia, en 1986, la presidencia era el lugar más expuesto. Una silla iluminada por reflectores y apuntada por miras invisibles. Virgilio Barco Vargas lo sabía, y aún así, decidió sentarse, no porque fuera temerario, sino porque entendió algo peor. Si el Estado no se plantaba ya, el país iba a ser gobernado por quienes no se presentan a elecciones. La campaña que lo lleva a la Casa de Nariño no se parece a una fiesta democrática, se parece a una cuenta regresiva. En las calles, el dinero del narcotráfico empieza a deformarlo todo. Compra silencios, compra lealtades, compra miedo. En los pueblos, la gente aprende a bajar la voz cuando se menciona a ciertos hombres, y en Bogotá, en los salones donde se reparten avales y se cierran pactos, Barco se mueve con esa calma que desespera a sus rivales. Escucha, mide, espera, y cuando habla, no promete milagros, promete método. Pero el Partido Liberal no es un bloque de granito, es un edificio lleno de pasillos. Y en cada pasillo hay una ambición. Barco tiene que ganar primero una guerra sin balas, la interna. Competir contra figuras con más carisma, con más maquinaria, con más micrófono. Su ventaja es otra. La sensación de que el país está entrando en una zona donde el carisma no alcanza, que se necesita alguien que no se enamore de su propia voz. Y entonces llega el primer giro. Barco, el técnico, el hombre de planos, se convierte en el candidato que debe hablarle a un país que ya no cree. En plazas públicas, su tono sobrio contrasta con el ruido. Algunos lo llaman frío, otros confiable. Y en Colombia, cuando el miedo crece, la confianza se vuelve un recurso más escaso que el dinero. Gana. Y el 7 de agosto de 1986, cuando cruza el umbral de la presidencia, no entra a un palacio. Entra a un campo minado. Afuera, la economía ilegal ya no es un rumor. Es un poder paralelo. Los carteles no solo trafican, dictan, amenazan, corrompen. Y lo más inquietante es que no necesitan tomar el Estado por asalto, porque ya lo están infiltrando por dentro. Barco llega con una idea que suena simple, y por eso es peligrosa. Recuperar la autoridad del Estado. Pero esa frase, en ese momento, es casi una declaración de guerra, porque hay quienes viven de que el Estado sea débil, y esos no discuten en el Congreso. Responden con plomo. Desde el primer día, el reloj empieza a correr. No es un reloj de 4 años, es un reloj de supervivencia. Cada decisión tiene un costo, cada nombramiento puede ser una provocación, cada reforma puede activar una reacción. Barco lo entiende y arma su gobierno como quien arma una estructura para resistir un terremoto. Con técnicos, con gente de confianza, con una obsesión por la institucionalidad. Su estilo no cambia, no grita, pero ahora su silencio pesa más, porque detrás de cada palabra hay un país al borde. Y el país se lo recuerda rápido. Los narcotraficantes, especialmente el cartel de Medellín, no quieren un presidente que fortalezca jueces, policía, extradición. Quieren un presidente negociable, un presidente que mire hacia otro lado. Barco no es ese hombre. Y ahí nace el conflicto central de su vida pública. Un Estado intentando mandar contra un poder criminal que ya se cree Estado. La presión no viene solo de los narcos, viene también de una Colombia fracturada por guerrillas, por desigualdad, por regiones donde la ley llega tarde o no llega. Barco hereda un mapa donde hay zonas enteras en las que el gobierno es una palabra lejana, y entiende que si no se recupera territorio institucional, cualquier discurso de paz o desarrollo es papel mojado. En ese contexto, su gobierno empieza a moverse en dos direcciones que parecen contradictorias, pero no lo son. Por un lado, endurecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Por otro, abrir puertas políticas para desactivar guerras que llevan décadas. No es romanticismo, es cálculo. Si el Estado pelea en todos los frentes al mismo tiempo, se rompe. Barco necesita escoger batallas, cerrar algunas heridas, concentrar fuerza. Y aparece un segundo giro, inesperado para quienes lo veían como un hombre rígido. Barco impulsa una estrategia de reinserción y apertura, política que busca atraer a grupos insurgentes hacia la vida civil. En un país acostumbrado a la lógica de aniquilar o rendirse, esa apuesta suena casi herética, pero Barco no la vende como poesía. La vende como una salida práctica para reducir el fuego cruzado. Mientras tanto, el narcotráfico sube la apuesta. No quiere reformas, quiere miedo.
Y el miedo, en Colombia, se fabrica con símbolos. Un carro bomba no solo destruye metal, destruye la idea de normalidad. Una amenaza no solo busca callar a un funcionario, busca que todos los demás se autocensuren. Barco empieza a gobernar con la certeza de que hay gente contando sus pasos. En los pasillos del poder, la palabra extradición se vuelve una chispa. Para los carteles, ser extraditado a Estados Unidos es peor que la cárcel en Colombia. Es perder el control, perder la red, perder la posibilidad de negociar, y por eso convierten esa palabra en un enemigo. La atacan con propaganda, con sobornos, con terror. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Repiten. No es una frase, es una amenaza colectiva. Barco, sin embargo, no se deja arrastrar por el pánico público. Su respuesta es institucional. Fortalecer capacidades, respaldar a la justicia, sostener la cooperación internacional. Pero cada paso en esa dirección es leído por el crimen como un desafío directo. Y el desafío se paga. En 1987 y 1988, la violencia política y criminal se vuelve más descarada. Asesinan líderes, intimidan jueces, atacan policías. El país empieza a sentir que el Estado está siendo probado, como si alguien golpeara una puerta una y otra vez para ver cuándo cede la cerradura. Barco no puede permitirse ceder. Si cede, no solo pierde él, pierde la idea misma de gobierno. Y entonces llega uno de los momentos más oscuros. El asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. Un candidato presidencial, un símbolo de renovación, cae bajo las balas. El impacto es físico, emocional, histórico. Colombia ve en televisión lo que antes era rumor: que el narcotráfico puede matar el futuro en plena campaña. Ese día, el país entiende que ya no se trata de delincuencia, se trata de poder. Para Barco, ese asesinato es un punto de no retorno. La tensión que venía subiendo se convierte en una obligación moral y política. Responder con firmeza, y la respuesta llega. El Estado intensifica la ofensiva contra el cartel de Medellín. Se refuerzan operaciones, se endurecen medidas, se sostiene la extradición como herramienta. Pero el enemigo no es un ejército convencional. Es una red con dinero infinito, con sicarios jóvenes, con capacidad de infiltrar y de aterrorizar. Y el terror se vuelve espectáculo. Explosiones, ataques, miedo en las calles. La gente mira el cielo cuando escucha un estruendo, como si el aire mismo pudiera traicionar. En ese clima, gobernar no es solo firmar decretos, es sostener la legitimidad cuando la ciudadanía siente que el Estado no puede protegerla. Barco enfrenta también otra batalla, menos visible pero igual corrosiva: la desconfianza. Hay sectores que lo acusan de ser demasiado duro, otros de ser demasiado blando. Unos quieren mano de hierro sin matices, otros temen que el país se militarice, y en medio, Barco intenta mantener una línea: que la fuerza del Estado no sea venganza, sino ley, que la respuesta no destruya lo que pretende salvar. La presión internacional crece. Estados Unidos exige resultados contra el narcotráfico. Colombia exige seguridad. Las instituciones exigen recursos, y los criminales exigen, a su manera, rendición. Barco queda atrapado en una ecuación imposible. Si negocia, lo llaman débil. Si combate, lo llaman responsable de la escalada. Pero la escalada no la inventa él la enfrenta. Y aquí aparece el límite de tiempo más cruel: el calendario presidencial. 4 años parecen mucho en un país normal. En Colombia, en esos años, 4 años son un parpadeo. Barco sabe que si no deja estructuras funcionando, el siguiente gobierno heredará no solo problemas, sino un Estado aún más desgastado. Por eso insiste en algo que no da titulares, pero sostiene países: fortalecer instituciones, modernizar gestión, empujar políticas sociales que reduzcan el caldo de cultivo del reclutamiento armado y del crimen. Porque Barco no ve el narcotráfico solo como un asunto policial, lo ve como un síntoma de un país desigual, con oportunidades concentradas, con periferias abandonadas, y por eso su gobierno impulsa programas de desarrollo social, vivienda, servicios, inversión pública, no como caridad, sino como estrategia. Si el Estado no llega con escuela y agua, otros llegan con plata y fusil. Sin embargo, cada intento de construir se hace bajo amenaza de destrucción. Es una paradoja brutal. Mientras se inaugura una obra, en otra parte estalla una bomba. Mientras se habla de reinserción, en otra parte se asesina a un líder. Mientras se firma un plan, en otra parte se compra un juez. Barco gobierna en esa contradicción permanente, con la sensación de que el país se le puede deshacer entre las manos.
Y aún así, hay avances que cambian el tablero. Su apuesta por abrir caminos de participación política para sectores armados empieza a rendir frutos en procesos que, aunque incompletos y frágiles, muestran que no todo está condenado a la guerra eterna. La idea de una reforma profunda del Estado, de una nueva arquitectura institucional, empieza a tomar fuerza en el debate público. No es todavía una realidad, pero ya es una posibilidad. Y en Colombia, en esos años, la posibilidad misma es un acto de resistencia. El tercer giro llega cuando el país, golpeado por el terror, empieza a mirar hacia una salida constitucional. La violencia no solo mata personas, mata confianza en las reglas. Y cuando las reglas se sienten insuficientes, la sociedad busca reescribirlas. Barco, con su obsesión por la institucionalidad, entiende que la respuesta no puede ser solo policial, que también debe ser política. Renovar el pacto, pero nada de eso ocurre en calma. Cada paso hacia una Colombia distinta se da con el ruido de fondo de la guerra contra el narcotráfico. Y ese ruido no es metáfora. Son explosiones reales, funerales reales, familias reales. Al final de esta etapa, Barco ya no es solo el ingeniero que quiso aplicar método al Estado. Es el presidente que tuvo que sostener la idea de Estado cuando el crimen organizado intentó reemplazarla. Y lo más inquietante es que, mientras su gobierno busca abrir puertas a la paz y fortalecer instituciones, el enemigo aprende, se adapta, muta, como si Colombia estuviera peleando no contra un hombre, sino contra una sombra que cambia de forma. El reloj sigue corriendo. Y Barco lo sabe. Lo que no logre consolidar antes de entregar el poder puede derrumbarse después. Por eso, en los últimos tramos de su mandato, su obsesión se vuelve más intensa, casi urgente. Dejar encaminada una transformación que sobreviva a su nombre. Porque en Colombia, el verdadero triunfo no es ganar una elección. Es lograr que el Estado siga en pie cuando todos quieren verlo caer. Si quieres entender lo que fue gobernar Colombia entre 1986 y 1990, imagina esto. Un presidente firma un decreto por la mañana y, por la tarde, alguien decide si ese papel vale o si vale más una bomba. Virgilio Barco no peleó solo contra un cartel, peleó contra una idea. La idea de que el miedo podía legislar más rápido que el Congreso. Y el tiempo, su enemigo silencioso, no dejaba de morder. 4 años. Un mandato que en cualquier democracia suena largo, pero que en la Colombia de entonces era una mecha encendida. Barco lo sabía. Si no dejaba instituciones funcionando, el país no heredaría un gobierno. Heredaría un vacío. Y los vacíos, en Colombia, siempre los llenaba alguien armado. Por eso su presidencia se movió como una operación a corazón abierto. Mientras el paciente se desangraba, había que reconstruirle las arterias. Barco no era un caudillo de plaza pública, era un administrador obsesivo del Estado. Y esa obsesión se convirtió en su arma. Modernizar, ordenar, descentralizar, llevar presencia pública donde solo había abandono, porque entendió algo que muchos preferían ignorar. El narcotráfico no crece solo por codicia. Crece porque encuentra territorios sin ley, jóvenes sin futuro, comunidades sin Estado. En esos años, su gobierno empuja programas sociales y de infraestructura con una lógica casi militar, pero al revés. No para ocupar con soldados, sino para ocupar con servicios, vivienda, inversión pública, planes de desarrollo urbano, fortalecimiento de la gestión. No era un discurso romántico. Era una estrategia de supervivencia nacional. Si el Estado no llegaba con agua y escuela, otros llegaban con billetes y pistolas. Y llegaban más rápido. Pero mientras Barco intentaba construir, el país se le incendiaba por dentro. La guerra contra el cartel de Medellín no era una guerra de frentes claros. Era una guerra de sombras. Infiltración, corrupción, amenazas, asesinatos selectivos y, sobre todo, terror como mensaje. El terrorismo no buscaba solo matar, buscaba enseñar. Enseñar que nadie estaba a salvo. Enseñar que el Estado podía ser humillado en público. La palabra extradición seguía siendo el fósforo. Para los capos, era la condena definitiva. Perder el control. Perder la capacidad de negociar. Perder el poder de su dinero dentro de Colombia. Y por eso la combatían como se combate una sentencia de muerte. Barco, presionado por la opinión, por la justicia, por la cooperación internacional, sostuvo esa herramienta como símbolo de autoridad. No era solo enviar criminales a otro país. Era decirle al cartel que no iba a dictar las reglas. Y entonces el conflicto se volvió personal, aunque Barco no lo dramatizara.
Porque cuando un Estado decide no arrodillarse, el crimen organizado responde con lo único que cree infalible: el pánico. Carros bomba, ataques a instalaciones, asesinatos que parecían escogidos con pinzas para quebrar la moral pública. La violencia se volvió un calendario paralelo al calendario presidencial, como si cada mes tuviera su propia cuota de sangre. En medio de ese infierno, Barco empujó una apuesta que muchos consideraron imposible: abrir puertas políticas para desactivar parte del conflicto armado, no porque fuera ingenuo, sino porque era pragmático. Si Colombia peleaba contra guerrillas, contra paramilitares emergentes, contra carteles y contra su propia desigualdad al mismo tiempo, el Estado se partía. Había que reducir frentes. Había que intentar que algunos enemigos dejaran de ser enemigos. Y ahí aparece uno de los giros más tensos de su gobierno. Mientras endurecía la respuesta contra el narcotráfico, impulsaba procesos de reinserción y apertura para grupos insurgentes. Era una combinación que confundía a todos. Para unos era incoherencia, para otros era la única forma de no colapsar. Barco lo veía como ingeniería política: reforzar columnas donde el edificio se caía y negociar donde el fuego podía apagarse. En ese marco, el proceso con el M-19 se convirtió en un símbolo. No fue un camino limpio ni fácil, pero sí un hecho histórico. Un grupo que había sido protagonista de episodios traumáticos del país terminó dejando las armas y entrando a la vida política legal. Eso, en la Colombia de los 80, era casi un milagro administrativo. Y sin embargo, no se celebraba con euforia, porque el país no estaba para celebraciones, estaba para funerales. La violencia política seguía cobrando figuras, y el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 había dejado una herida abierta que no cerraba. Ese crimen no solo mató a un candidato, mató la ilusión de que el narcotráfico era un problema de policía. Desde entonces, todo se leyó distinto. Cada atentado era un mensaje al Estado. Cada amenaza era una orden. Cada bomba era una votación a punta de explosivos. Barco respondió con una ofensiva más intensa. Se fortalecieron capacidades de seguridad. Se respaldó a la justicia. Se sostuvo la cooperación internacional. Pero el enemigo mutaba. Cuando se le cerraba una puerta, abría otra con dinero. Cuando se le capturaba un hombre, aparecían 10 dispuestos a ocupar su lugar. Y lo más aterrador: el terror se volvió cotidiano. En algunas ciudades, la gente aprendió a mirar los carros estacionados como si fueran trampas, a escuchar una moto acercarse como si fuera una sentencia. Y aún así, Barco insistía en algo que no se ve en las películas: el Estado no se salva solo con operativos, se salva con reglas, con instituciones que no dependan del heroísmo de un funcionario, sino de procedimientos que resistan la corrupción y el miedo. Por eso su gobierno empujó reformas administrativas, fortalecimiento de la descentralización y una visión de desarrollo que buscaba cerrar la brecha entre el centro y las regiones. Era una pelea contra la geografía del abandono, pero el país no le daba tregua. En 1989, el terrorismo del cartel de Medellín alcanzó niveles que parecían diseñados para quebrar a cualquier gobierno, y entonces llegó una imagen que se clavó en la memoria colectiva: el avión de Avianca destruido en pleno vuelo por una bomba. Un acto de horror absoluto, con civiles convertidos en objetivo. No era solo un atentado. Era una declaración de que la vida humana era moneda de presión, que el cartel podía convertir el cielo en un campo de batalla. Ese golpe cambió el tono de todo, porque si podían derribar un avión, ¿qué no podían hacer? La pregunta se instaló en las casas, en las oficinas, en los cuarteles. Y ahí estaba Barco, con su estilo sobrio, sin discursos incendiarios, intentando sostener la calma institucional mientras el país temblaba. Gobernar, en ese punto, era administrar el pánico sin permitir que el pánico administrara al Estado. La tensión subió todavía más cuando el terrorismo tocó el corazón de Bogotá. Explosiones, ataques, miedo en lugares que antes se creían intocables. La capital, símbolo de control, empezó a sentirse vulnerable. Y esa vulnerabilidad era precisamente el objetivo: demostrar que el Estado no podía proteger ni siquiera su centro. En ese clima, la idea de una transformación constitucional dejó de ser un debate académico y se volvió una necesidad emocional. La gente no solo quería capturas, quería un nuevo pacto, un país que se sintiera gobernable. Barco, que había entendido desde el inicio que la respuesta no podía ser solo de fuerza, empezó a respaldar el impulso hacia una reforma profunda del Estado, no como un capricho, sino como una salida.
Si las reglas estaban siendo desbordadas por la violencia, había que reconstruir legitimidad. Y aquí llega otro giro inesperado. En medio de la guerra, la sociedad colombiana empezó a empujar una salida institucional desde abajo, con una energía que parecía imposible en un país traumatizado. La llamada séptima papeleta, ese gesto ciudadano que buscaba abrir el camino a una asamblea constituyente, se convirtió en una señal de que el miedo no había ganado del todo. Barco no inventó ese movimiento, pero su gobierno terminó siendo el puente que permitió que esa presión social encontrara cauce legal. En un país donde todo podía resolverse a tiros, la gente estaba intentando resolver algo con papel, pero no había tiempo para romanticismos. Barco tenía el reloj encima. Cada mes que pasaba era un mes menos para dejar encaminada una transformación que no dependiera de su nombre. Y mientras se abría la puerta a la constituyente, el terrorismo seguía golpeando. Era como construir un puente mientras te disparan desde la orilla. En los últimos tramos de su mandato, la presidencia de Barco se volvió una carrera contra dos fuerzas. La violencia que quería destruir, el Estado y la inercia que quería que nada cambiara. Porque no solo enfrentaba a los carteles, enfrentaba también resistencias internas, burocracias lentas, intereses políticos que preferían el corto plazo. Y aún así, empujó. Con su estilo de ingeniero, sin épica, pero con terquedad. La paradoja de esos años es brutal. Mientras el país vivía uno de sus periodos más oscuros, también se estaba gestando una de sus mayores apuestas institucionales. Barco gobernó en esa contradicción, sosteniendo la línea para que la respuesta no fuera venganza, sino ley. Para que la fuerza no se comiera la democracia. Para que la paz no fuera rendición. Y cuando se acercaba el final de su gobierno, la pregunta ya no era si Colombia estaba en crisis, eso era evidente, sino si el Estado había logrado algo esencial. No desaparecer, no ceder el timón, no aceptar que el poder real se compraba con cocaína y se imponía con explosivos. Barco no podía prometer un país en paz al entregar el mando. Nadie sensato podía. Pero sí podía intentar dejar algo más difícil. Un camino abierto para que la política recuperara terreno frente a las armas. Una institucionalidad que, aunque golpeada, siguiera de pie, y una idea, casi obstinada, de que incluso en medio del terror se podía empujar una salida constitucional, porque al final, su mayor logro no fue una obra específica, ni una cifra. Fue sostener el pulso del Estado cuando el país parecía a punto de desmayarse. Y en Colombia, en esos años, mantener el pulso era ya una forma de victoria. Cuando Virgilio Barco entregó la banda presidencial, no hubo un silencio de alivio, hubo un silencio raro, como el que queda después de una explosión. Ese segundo, en el que uno se pregunta si de verdad sigue vivo. Porque el país no estaba mejor, en el sentido cómodo de la palabra. Estaba simplemente todavía en pie. Y eso, en 1990, ya era una hazaña. Pero aquí viene el contraste que casi nadie cuenta. El hombre que había pasado 4 años gobernando con el terrorismo respirándole en la nuca, de pronto quedó expuesto a un enemigo más frío y más íntimo. Ya no era un cartel con bombas, era el tiempo, era el cuerpo, era la fragilidad de la vida cuando se apagan los reflectores del poder, y solo queda la persona. Barco no se retiró a hacer discursos de despedida ni a escribir memorias grandilocuentes. Su estilo nunca fue el de la épica. Salió del Palacio de Nariño como entró, con sobriedad, con esa disciplina de ingeniero que parece emoción contenida, y sin embargo, su salida no fue un final. Fue un cambio de trinchera, porque Colombia seguía ardiendo, y él seguía siendo una pieza útil para el Estado. Poco después, el gobierno de César Gaviria lo nombró embajador de Colombia en el Reino Unido. Imagínalo. De las noches en Bogotá con amenazas y carros bomba, a los salones diplomáticos de Londres, donde la violencia no se oye, pero se negocia en voz baja. Barco llegó a esa ciudad con una misión que no se anunciaba en titulares: sostener la imagen internacional de un país que muchos ya veían como un estado secuestrado por la cocaína. En esos años, Colombia no solo peleaba por su seguridad, peleaba por su reputación. Y la reputación, en diplomacia, también es un campo de batalla. En Londres, Barco no era el presidente que firmaba decretos. Era el hombre que debía convencer a otros gobiernos de que Colombia no era solo sangre en televisión, que había instituciones, que había una sociedad que resistía, que el país no era un agujero negro. Y esa tarea, aunque menos visible, tenía su propia tensión. Cada noticia de un atentado, cada escándalo, cada cifra de violencia, podía derrumbar meses de trabajo diplomático en una tarde.
Pero el giro inesperado es este. Mientras Barco representaba a Colombia en el exterior, el país por dentro estaba cambiando de piel. La Asamblea Constituyente de 1991, esa puerta que se había abierto en medio del terror, terminó pariendo una nueva constitución. Y aunque Barco ya no estaba en el poder, su sombra institucional estaba ahí, en la idea de que la salida no podía ser solo militar, que había que reconstruir reglas, legitimidad, participación. La Constitución del 91 no fue su obra en el sentido personalista, pero sí fue, en parte, la continuación de una apuesta que su gobierno ayudó a mantener viva cuando parecía imposible hablar de futuro. Y entonces, como si la historia quisiera apretar todavía más el nudo, Colombia entró en otra tormenta. El escándalo del proceso. Cércero. Las acusaciones de financiación del narcotráfico en la política. La sensación de que el dinero ilegal no solo ponía bombas, sino que también compraba campañas. Para un hombre que había sostenido la extradición como símbolo de autoridad del Estado, ver al país debatirse en esa crisis era como mirar una herida reabrirse. Ya no era el terror explícito del cartel de Medellín. Era algo más corrosivo. La duda sobre la limpieza del sistema. En ese ambiente, Barco regresó a Colombia y volvió a ocupar un lugar que no se mide en cargos, sino en peso moral. No era un caudillo, no era un agitador. Era, para muchos, una referencia de sobriedad en medio del ruido. Y esa sobriedad, en un país acostumbrado a los extremos, a veces incomoda más que un discurso incendiario, porque obliga a mirar la realidad sin anestesia. Pero el reloj seguía corriendo. Y aquí aparece el límite de tiempo del protagonista, el que no se negocia con nadie. Su salud empezó a deteriorarse. No fue una caída teatral, fue un desgaste, un apagarse gradual. El hombre que había administrado crisis nacionales comenzó a enfrentar una crisis personal que no se resuelve con decretos ni con equipos de seguridad. En la política, uno puede rodearse de ministros, asesores, escoltas. En la enfermedad, al final, uno está solo con su cuerpo. Aún así, Barco no desapareció del todo. Su nombre seguía apareciendo en conversaciones sobre el rumbo del país, sobre la necesidad de instituciones fuertes, sobre la relación entre Estado y regiones, sobre la descentralización que él había empujado con terquedad técnica. Y es que su legado no era una frase memorable, era una arquitectura. Esas son las herencias más difíciles de ver. No brillan, pero sostienen. Piensa en la Colombia que él dejó y la que siguió. Un país que, pese a todo, se atrevió a reescribir su pacto constitucional. Un Estado que aprendió, a golpes, que el narcotráfico no se combate solo con balas, sino con justicia, con cooperación internacional, con presencia institucional. Una sociedad que empezó a exigir derechos con un lenguaje nuevo. Barco no fue el único responsable de esos cambios, pero gobernó en el punto exacto en que el país podía quebrarse. Y no se quebró. Y sin embargo, la historia no concede descansos. En los años 90, la violencia mutó, se fragmentó, cambió de nombres y de mapas. El cartel de Medellín ya no era el monstruo central, pero el narcotráfico seguía vivo, adaptándose como una enfermedad que aprende a resistir el tratamiento. Las guerrillas seguían activas, los paramilitares crecían, la guerra se reacomodaba, y en ese panorama, la figura de Barco empezó a verse con una claridad distinta. No como el hombre que resolvió el problema. Nadie lo resolvió, sino como el que se negó a aceptar que el problema mandara. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Durante su presidencia, Colombia fue como una casa con el techo en llamas. Muchos habrían salido corriendo o habrían intentado apagar el fuego a golpes, desesperados. Barco hizo algo menos cinematográfico y más difícil. Mientras intentaba contener el incendio, reforzó columnas, cambió tuberías, abrió salidas, buscó que la casa no se viniera abajo. No era heroísmo de película, era administración bajo fuego. Y entonces llega el final, sin música grandiosa. Virgilio Barco Vargas murió el 20 de mayo de 1997. Tenía 75 años. Para un país acostumbrado a despedir líderes con estruendo, su muerte fue coherente con su vida. Sobria, sin espectáculo, pero el impacto no estaba en el ruido. Estaba en lo que dejaba atrás. Porque cuando muere un expresidente, la pregunta real no es qué dijo, sino qué quedó funcionando cuando él ya no está. Y en el caso de Barco, lo que quedó fue una idea obstinada. Que el Estado no puede ser un invitado en su propio territorio. Que la democracia no se defiende solo con valentía, sino con procedimientos.
que la paz no es un acto de fe, sino una ingeniería lenta, y que, incluso cuando el miedo parece más rápido que la ley tiene que aprender a resistir. El giro final es este. Barco pasó a la historia no por haber sido el más carismático, ni el más amado, ni el más temido. Pasó por haber sido el más terco en algo que en Colombia cuesta caro: sostener la institucionalidad cuando todo invita a romperla. En un país donde el poder muchas veces se mide por la capacidad de imponer, él lo midió por la capacidad de aguantar. Y quizá por eso su biografía, vista completa, tiene una ironía brutal. El hombre que enfrentó bombas, amenazas y terror, terminó recordándonos que la batalla más larga no es contra un enemigo con nombre propio, es contra la tentación de rendirse, contra la costumbre de creer que nada cambia, contra esa voz que susurra que el miedo siempre gana. Barco no dejó una Colombia en paz, dejó algo más raro y más valioso. Una Colombia que, pese a todo, todavía podía intentar gobernarse a sí misma, y en los años en que el país parecía condenado a obedecer al terror, esa posibilidad, mínima, frágil, pero real, fue su forma de victoria.